Comunicación. Bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias por permitirnos estar con Venezuela. Gobernador, queremos analizar con usted algunas denuncias que ha venido realizando preocupantes por demás la situación política en nuestro país, el tema del diálogo. Antes de todo eso, gobernador, si me lo permite, me gustaría su opinión respecto de este titular que además está en toda la prensa mundial. Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, sin duda hay que recordar que esa es una economía que maneja el mundo y indudablemente que la incertidumbre que eso crea, porque había mucha expectativa porque ganara pues quien de alguna manera tiene una concepción más abierta hacia lo que es la inmigración, hacia lo que son los latinos, y sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, bueno, ganó porque es una sociedad bastante conservadora. ¿Usted cree, gobernador, que hay analistas que han dicho incluso que Estados Unidos se estaría preparando para iniciar una era de polarización política, de fuertes enfrentamientos entre ciudadanos, todo esto por el discurso tan de confrontación del nuevo presidente electo de los estadounidenses, Donald Trump? ¿Usted cree que realmente eso vaya a ocurrir en esa sociedad? ¿Y qué mensaje podríamos dar desde Venezuela, que ya tenemos varios años en un escenario de confrontación política al menos? Bueno, puede ser. Ahí hay que recordar que Trump es heredero de George Bush, y George Bush hizo bastante guerra cuando estuvo allí, y eso de alguna manera fue percibido bastante bien por una sociedad, repito, conservadora e imperialista como es en los Estados Unidos. ¿Usted hubiese votado por Donald Trump? No, indudablemente que no. Nosotros venimos luchando por la tolerancia, por la apertura, pues por el reconocimiento a lo que es la diversidad. Mire, gobernador, entrando en materia nacional, vamos a chequear equipo, por favor, si me ayudan, la primera página del diario 2001, porque bien abajo, en el cintillo inferior del diario 2001, ellos reseñan o destacan parte de lo que ha sido una denuncia que usted ha realizado, gobernador. El gobernador Liborio Guarulla denuncia matazón en Amazonas, específicamente ha denunciado que presuntamente por funcionarios del CICPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, han sido asesinados más de 170 personas en el estado Amazonas solo en este año 2016. Háblenos usted acerca de esta denuncia y por qué culpar directamente al CICPC. ¿Qué pruebas tienen respecto de esto? Sí, en este momento hay detenidos 4 funcionarios del CICPC Amazonas por la muerte de un joven trabajador de la morgue de Puerto Ayacucho, a quien se le detectan pues signos de torturas, un hecho que bueno, ha causado un bastante impacto en nuestra sociedad, pero ya venía de una denuncia anterior a eso. Lo que hemos venido denunciando pues indudablemente que es bastante grave, porque para una sociedad como la nuestra, donde apenas hace 2 años hubieron 39 asesinatos, el año pasado se registraron 98 y en la actualidad llevamos 176 personas asesinadas. Estamos hablando de uno casi por cada 500 personas. Eso de verdad nos convierte en una ciudad más violenta, entre las más violentas del mundo. Y hemos destacado pues que en muchos casos son ejecuciones de grupos, digamos, conformados por cuerpos de seguridad y paramilitares en el estado de Amazonas. ¿Y ha conversado usted acerca de este tema, gobernador, con funcionarios del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Interior, Justicia y Paz? Es decir, con alguien, alguna instancia del Estado venezolano, bien sea otros poderes o poder ejecutivo. No, indudablemente que a nosotros nos preocupa, lo hemos venido señalando reiteradamente, y incluso denunciándolo públicamente, arriesgando nuestra seguridad personal, por supuesto, en el tema, por ejemplo, de las guerrillas en el estado Amazonas, el tema de la guerrilla que se ha convertido en grupos paramilitares, toda la mafia que ha surgido a raíz de la explotación del oro, a raíz del narcotráfico y a raíz del contrabando de la gasolina y otros productos. Entonces, nosotros por supuesto hemos denunciado este tema del CLAC, no del CLAC, de la OLP, que se ha conformado para tratar de limpiar, vamos a decirlo con esa palabra, toda esa parte mala que ellos consideran, pero que en definitiva nadie tiene el derecho de estar matando personas. ¿Cuántos funcionarios estarían presuntamente implicados
en estos asesinatos que han estado ocurriendo en el estado Amazonas? Bueno, yo diría que mucho, pero además... ¿Pero muchos cuánto? ¿Maneja al menos, usted que hace la denuncia, maneja un número, gobernador? Sí, hay que destacar que, por ejemplo, el ministerio ahorita fue bastante eficiente en el sentido de intervenir lo que fue el CICPC y bueno, sacar muchas de las personas que habían llegado allí, porque incluso... parte digamos, de lo que estaban en el CICPC venían de Turmero, del caso anterior de la masacre que se produjo allá, pues. Entonces, claro, muchas personas de las que van a Amazonas es porque le están castigando y entonces se cometen barbaridades como la que acabamos de ver. ¿Usted qué espera o qué demanda de las autoridades venezolanas respecto de este caso para que se aclare por lo menos? No, indudablemente que tienen que aclararlo, por la situación ha generado el rechazo total del pueblo de Puerto Ayacucho, ¿no? Que ha manifestado, porque bueno, se conocen, digamos, una persona muy conocida y además pariente de abogados, pariente de enfermeros, de funcionarios públicos, indudablemente, pero no es el único caso, repito, yo creo que la vida de cualquier ciudadano vale igual para nosotros. Gobernador, pasando a otro tema, el tema político, lo que está ocurriendo con el diálogo entre gobierno y oposición, han circulado varios rumores, informaciones extraoficiales que aparentemente se estaría conversando en esta mesa de diálogo entre gobierno y oposición, la desincorporación o la renuncia de los diputados de Amazonas para que de esta forma se obligue a convocar a nuevas elecciones en esa entidad. ¿Qué información tiene usted respecto de esto? Sí, se ha mencionado mucho el tema de la repetición de las elecciones en el estado Amazonas. Y lo que nosotros nos preguntamos es por qué los indios de Amazonas tienen que repetir unas elecciones que ganaron limpiamente y el PSV y el gobierno nacional se niegan a hacer una consulta sobre una gestión de un presidente que comenzó dudosamente su gestión. Y lo digo, bueno, porque lo que de alguna manera se alega en el estado Amazonas que vendría a ser un tipo de fraude, bueno, fue la denuncia que hizo Capriles en su momento y sin embargo fue desechada tanto por el Tribunal Supremo, incluyendo pues el Consejo Nacional Electoral. Entonces en esta situación, respondiendo un poco a los argumentos que ha dado el gobierno de que de esta manera va a reconocer a la Asamblea Nacional, de esta manera se estarían dando paso pues para que se regularice el reconocimiento de la Asamblea como una institución. Bueno, yo quiero decirle al pueblo venezolano que en el mes de enero nosotros de alguna manera nuestros diputados se desincorporaron voluntariamente para que el presidente pudiese rendir cuenta y además pudiera aprobar las leyes. Bueno, de esa época hasta el mes de julio, todas las 13 leyes que aprobó la Asamblea Nacional, ninguna fue reconocida. Y incluso pues se le vinieron más bien quitando poderes, ni siquiera reglamento se le permitió aprobar a esa Asamblea. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo, gobernador, con que se plantee repetir las elecciones de Amazonas? Porque el juego está trancado. A ver, la sala electoral del TCJ no ha decidido todavía qué hacer con el caso Amazonas. Claro. ¿Usted no estaría de acuerdo con que renuncien para convocar una nueva elección? No, porque en esta oportunidad quien tiene de alguna manera la potestad es la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, porque en la segunda oportunidad fue la Cámara en pleno quien aprobó la incorporación de los diputados del Estado Amazonas. Por lo tanto, el exhorto del Tribunal Supremo fue directamente a la Junta Directiva. Ahora, nosotros hemos dicho, si hay repetición de elecciones porque la ordena la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros vamos, porque no es la primera vez que se ordena una repetición de elecciones en Amazonas. Y incluso, como lo pasó en el 2010, que el gobierno nacional ordenó unas elecciones para la gobernación y 2 años después nos obligaron nuevamente a ir a elecciones. Nosotros tuvimos que ir porque no nos quedó otra. Y además siempre le hemos ganado. Hemos demostrado que tenemos una organización y que el pueblo de Amazonas no se arrodilla pues ante una decisión como esa. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, gobernador, pero para el regreso nos gustaría conocer su opinión respecto de este diálogo. ¿Cree que realmente vaya a dar resultado este diálogo entre gobierno y oposición? ¿Y cuál es ese resultado?